Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profe. Bueno, vamos a empezar. Bueno, ¿qué tal les fue en los exámenes? ¿Cómo estuvieron los exámenes? Pues muy bien, profe. ¿Sí? ¿Estuvieron bien? Tecnología, metodología, permítanme. O sea, sí, bien, tengo mi documento y todo, pero Bueno, hoy vamos a ver lo que es la distribución de la electricidad. ¿Alguno de ustedes sabe cómo es que se distribuye? Ya conocemos las fuentes de dónde se produce. Ahora vamos a... ¿sí me escuchan? Sí, me escuchan. Vamos a conocer cómo es que se distribuye la electricidad. ¿Alguien sabe cómo es que se distribuye? No, ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? Bueno, se recuerdan que nosotros ya vimos lo que es la central eléctrica, ¿verdad? Ya vimos lo que es la central eléctrica. Bueno, ahora lo que vamos a conocer, permítanme, es la siguiente parte. Vean, vamos a decirlo así a grandes rasgos. La electricidad se genera ya sea en en las fuentes hidroeléctricas, centrales térmicas y los demás. Luego, pero aquí les voy a decir algo, ¿verdad? No siempre, si ustedes están viendo esta, ahí está. Si ustedes están viendo esos números, no siempre son esos números, ¿verdad? No siempre son esos números. Bueno, entonces, nosotros generamos la electricidad en cualquiera de las fuentes. Luego, pasamos a un transformador. Sí, conocen ustedes los transformadores, ¿verdad? esos los que están ahí en el poste, creo yo que son Esos los serían, postes, ¿o no? sí, sí, los que están en los postes son así, serían estos, ¿vean? Serían como estos. Existen transformadores, bueno, de hecho, los transformadores tienen la capacidad, por decirlo así, de ser reversibles, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vean, nosotros creamos la electricidad, bueno, no la creamos, la transformamos, ¿verdad? Porque ya sabemos que no se puede crear la energía, sino que la transformamos. La transformamos y esta llega a un transformador. Digamos, vamos a suponer, nosotros transformamos la electricidad y tenemos 12 voltios. 12 voltios. Que, bueno, para adelantarles, la próxima semana ya vamos a ver lo que son voltajes, lo que son corrientes y lo que son resistencias, potencias y lo demás. Vamos a ver la próxima semana. Entonces, bueno, nosotros producimos la electricidad, vamos a producir un voltaje pequeño, por ejemplo, aquí dice 3.6,
pero aquí está diciendo kilovoltios. Entonces, ¿cuánto equivaldría a voltios? ¿Cuánto equivaldría 3.36 kilovoltios a voltios? Ya saben cómo se hace esa, utilizar prefijos, así que ¿cuánto sería? ¿Ahí? Bueno, aquí sería 3.360 voltios. 3.360 voltios. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, dice estación elevadora. ¿Por qué? Porque la vamos a aumentar todavía. La vamos a aumentar. Y la vamos a aumentar a un voltaje, pues, por ejemplo, aquí, de 110 a 380 kilovoltios. Este ya sería la alta tensión. ¿Han escuchado esos términos? Alta tensión, media tensión y baja tensión. ¿Nadie lo ha escuchado? Bueno, entonces aquí nosotros estamos aumentando. Nosotros la estamos aumentando. Después, cuando estemos viendo lo que es la corriente, van a saber por qué. Pero bueno, para adelantarles un poco, ¿tienen idea de por qué la estamos aumentando tanto? Si en realidad nosotros en las casas utilizamos 120 voltios o 240. ¿Tienen alguna noción ustedes de por qué la estamos aumentando tanto? Para distribuirla. Sí, pero ¿por qué un poquito más, una idea un poquito más general? ¿Por qué sería? Bueno, vean, la electricidad, digamos, ¿alguna vez se han preguntado ustedes por qué hay bastantes calibres de cables? Y eso es porque cada grosor, por decirlo así, soporta ya les había puesto el ejemplo, ¿verdad? Si nosotros tenemos una tubería de agua y y esa tubería lleva mucha presión, necesitamos un tubo más grueso, ¿verdad? Mientras que si utilizamos un tubo más pequeño, puede explotar. Lo mismo pasa con la electricidad. Vaya, pero ustedes se han dado cuenta que los cables de alta tensión y de media tensión son los tres cables normales que están, ahí sí que hasta arriba en los postes, los tres cables que están así desnudos, como se le conoce. Esos cables pues son delgados, ¿verdad? No son tan gruesos. Es por eso, es por eso que se eleva bastante, porque la electricidad debe viajar bastantes kilómetros, debe viajar bastante kilómetros. Mientras que si, digamos, si nosotros tuviéramos desde aquí 120 voltios, no, al llegar a la casa, crean que van a llegar tal vez solo unos 5 voltios o menos. ¿Por qué? Porque existe lo que se le conoce como caída de tensión. Pregunta de examen, ¿por qué se eleva la electricidad? Por la caída de tensión, ¿verdad? Vale, entonces, vean, nosotros la transportamos. La red aquí de Guatemala, si no estoy mal, creo que es de 69 kilovoltios. Y transformándolo a voltios, pues sería, ¿cuánto sería? ¿Cómo? 69 kilovoltios. Es la red que se trabaja aquí en Guatemala. ¿Cuánto sería en voltios? 6.900. No. 690. 690, ajá, correcto. 690. Es una red que está en Escuintla. En Escuintla, si ustedes ya han viajado por Escuintla, se van a dar cuenta que los cables están muy separados como por unos 2 metros o 3 metros. Después van a saber de por qué están separados cuando estemos viendo lo que es el arco eléctrico. Pero bueno, nosotros la transportamos y la hemos elevado. Vaya, la elevamos, la transportamos a una subestación.
subestación. Y aquí nosotros lo que vamos a hacer es reducirla. La vamos a reducir. La vamos a reducir y digamos, vamos a hacer ejemplos más directos aquí, ¿verdad? La reducimos, digamos que que la electricidad viene, digamos, del extranjero. Llega a una subestación en, en Escuintla. No me acuerdo cómo se llama la subestación, la verdad, no me acuerdo. Y lo que va a hacer es va a empezar a bajar. Empezar a bajar la, el voltaje. Lo empieza a bajar. Entonces, si se dan cuenta aquí, entra con 110 a 380 y baja a 25 a 132 kilovoltios. La distribuye, llega acá por ejemplo, a Chimaltenango. Llega a otra subestación, la reduce más. Llega a otra subestación, la reduce más. Y aquí, bueno, aquí, sí, aquí vean, tiene de 3 a 30 kilovoltios. Si les pregunto aquí si les pregunto en el examen, bueno, para que sepan, aquí sí, aquí como se están dando cuenta, red de distribución de media tensión. Si yo les pregunto cuál es la media tensión en Guatemala, es de 15 kilovoltios a 35 kilovoltios. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes quieren trabajar en lo que es, por ejemplo, en Energuate o EXA, pues a veces le preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es la media tensión aquí? Y ustedes responderían 15 o 35. Entonces, aquí todavía es un voltaje alto, todavía es un voltaje alto. Y llega a los transformadores que nosotros vemos en los postes. Aquí pues están en el suelo, pero están en los postes, ¿verdad? Ya tenemos 120 o 240 para los hogares. Pero ¿por qué no los reducimos desde aquí? Porque hay empresas que utilizan voltajes especiales, digamos 60, digamos 600 voltios o 700 voltios. Entonces necesitan todavía un voltaje alto. Entonces es por eso que se hace esta secuencia de, de aumento y reducción de las tensiones. Tienen ahora sí ya tienen un poquito la idea de por qué se hace. Sí, Sí, Sí. sí, vale. Informaciones que le debía dar hoy. Sí, el día viernes a las 9:15, vamos a estar haciendo una pequeña actividad de lo que es el Día del Cariño. Entonces, pues necesito que se conecten porque sí vale asistencia. Eso fue lo que nos dijeron. Vale asistencia y debemos organizar algunas actividades. Entonces, pues me gustaría que pensaran en alguna actividad para el próximo curso, que es a las 11, ¿verdad? O el próximo día de clases, que es taller. Y hablando de taller, ya estoy cotizando las herramientas para que, para, para hacer la compra. Y si ustedes conocen de otro lugar, pues también sería bueno, ¿verdad? Em, les voy a, antes de seguir, mejor les voy a proyectar la, el documento profe, de... disculpe, Adelante. que a mí ya solo me falta la cartuchera, ya conseguí el multitester y todo eso. Sí, ¿de cuál es? El multitester, el, Sí, sí es el mismo que usted nos enseñó. sí. ¿Cuánto le costó? 200, sí, 200. 200. Ujú, Bueno, estuvo bien, estuvo bien. sí. ¿Dónde lo consiguieron? La verdad sí no sé, fue mi papá el que lo consiguió. Mm, ya, vaya. Entonces les voy a proyectar mi otra pantalla para que... vamos a ver. Vaya. Entonces, Selvin, no sé si usted también ya tiene. No, profe, aún no. No, vaya, no hay problema. Vaya, permítame.
Vale, ¿están viendo este documento? Bueno, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa a tecnología y vamos a centrarnos un poquito en esto. Estas son las herramientas, vean. Navaja pico del oro, alicate de 9 pulgadas, pinza de 5 pulgadas, de 5 creo que es muy pequeña todavía, creo que es de 7 a 9. Cortacables, tijera de aluminio, que si se recuerdan, sí recuerdan cuáles son las que yo les había mostrado, ¿verdad? El juego de atornillador Phillips, juego de atornillador planos, o lo pueden sustituir por el que yo les había mostrado, que es así de puntas, ¿verdad? La cartuchera, bueno, como ya les dije, ahorita, como es así, digamos, virtual, tal vez no lo van a estar utilizando bastante. Pero cuando estemos así en presencial, sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos haciendo los ejercicios, ahí van a tener las herramientas, ¿verdad? Mientras que ahorita que es virtual, pues ustedes las pueden poner dice que en alguna mesa o algo así. El multitester y la guía galvanizada, esta guía galvanizada tal vez no les va a servir. Esta todavía no les va a servir. Y el pelacables, pues, como ya ustedes saben, les va a servir, pero tal vez hasta sí les voy a enseñar a pelar cables con esto, pero no es ahí sí que cosa del otro mundo. Pero el próximo año, cuando estemos viendo automatización, sí van a utilizar eso solo para asegurar cables. Em, entonces, si le pueden tomar, digamos, alguna foto o algo así para que ustedes sepan, para que ustedes vean cuál es lo principal. Como ya les dije, después van a verse en la obligación, literalmente en la obligación, de comprar metro o nivel. Pero esto es lo que vamos a estar utilizando por el momento. Por el momento esto es lo que vamos a estar utilizando. Entonces, no sé. Es que lo que pasa es que no me han contestado en las ferreterías que he preguntado, todavía no me han contestado. Pero sí, yo como les digo, si Selvin, si podría averiguar, digamos, estaría bien para, para empezar con las prácticas lo más pronto posible. Ah, Igual, cuando yo tenga ya noticias, también les voy a comunicar, ¿verdad? Tal vez ya les hace falta algo, entonces pues lo solicitamos por ahí. Entonces, bueno, ¿sí ya le tomaron alguna foto o algo así? sí, profe. Sí, vale, vale. Entonces, vamos a regresar. Bueno, entonces, como se dan cuenta aquí, dice, la energía se produce en tensión inferior de 36 kilovoltios. Después se eleva una tensión. Eso, bueno, eso ya se os expliqué. Eso os expliqué del por qué, ¿verdad? Vamos a ver si aquí dice un por qué. No dice por qué. Pero ahora ya saben que es por la caída de tensión. Después vamos a ver qué es una caída de tensión. La energía se transporta a tensiones elevadas para disminuir la intensidad. Vean, incluso aquí lo dice. La energía se transporta en tensiones elevadas para disminuir la intensidad, que intensidad es corriente. Intensidad, como ya les dije, ustedes véanlo como si fuera un flujo de agua. Como si fuera un flujo de agua que necesita, por decirlo así, em, em, digamos, un tubo grande, por ejemplo, para que no explote. Pero en este caso, pues lo que nosotros vamos a hacer digamos, ¿cómo les voy a decir? Como aumentando el... Vamos a ver. Les voy a dar un ejemplo, voy a utilizar una herramienta, permítanme.
Buenos días, Eric. Buenos días. Ahorita voy, Eric, permítame. Permítame un momento, permítame. Bueno, entonces, como yo les estaba diciendo, digamos, este es el conductor, este es el cable. Entonces, esta es la resistencia que produce el cable. Entonces, si nosotros le agrandamos el área, pues decirlo así, vean ustedes que tiene capacidad, pues decirlo así, para soportar más de esos puntos negros. Esos puntos negros sería la corriente. Y digamos, si la longitud es más pequeña, va a perder, no, perdón, no va a perder el voltaje, porque la resistencia va a ser muy pequeña. Mientras que si la agrandamos, pues va a perder voltaje. Y en cuanto a la resistencia, pues si nosotros le ponemos menos resistencia, perdón, más resistencia, va a soportar más. Mientras que si le ponemos, digamos que este fue un calibre grueso, por ejemplo. Entonces vean todo lo que puede soportar. Mientras que es un calibre pequeño, puede soportar poco. Solo permítame. Eric, lo que hicimos ahorita fue de el documento de las herramientas de electricista. No sé si usted ya tiene alguna herramienta. Buenos días, profe. Buenos días. No, todavía no. ¿Todavía no? Vaya. Entonces, No. vean. Estas son las que vamos a estar utilizando prácticamente. Todavía no me han contestado de donde yo estaba averiguando, pero si usted podía empezar a conseguir algunos, pues sería bueno para empezar con las prácticas. Entonces, tal vez le tomo alguna foto. Igual este documento yo lo voy a subir, pero sería bueno que le tomara algunas fotos para, como le digo, empezar a comprar algunas, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ya. Sí, ¿Ya? sí, los voy a empezar a comprar ya. Vale. Entonces, si ya le tomo foto, me avisa. Ya, profe, gracias. Ya, vaya. Vale. Entonces, vamos a hacer un repaso. Vale. Entonces, Selvin, ¿generamos la electricidad o primero la llevamos a la casa? Se genera. Se genera. Vale. Y después nosotros la aumentamos o la reducimos. Jefferson, La aumentamos. la aumentamos a un voltaje muy alto, muy alto. Vamos a explicarle a Eric el por qué. La aumentamos y la distribuimos, después empieza a llegar a subestaciones, vamos a ir reduciendo, hasta utilizar el voltaje que nosotros necesitamos. ¿Y por qué? Si yo les pregunto, ¿de por qué esto? ¿Por qué nosotros hacemos esto?
ustedes responderían que, digamos, si les digo, ¿por qué la energía se transforma, se eleva bastante? Ustedes dirían para disminuir la intensidad y la sección del cable necesaria para su transporte. ¿Por qué? Porque como ya les dije, si tuviéramos el voltaje pequeño, deberíamos utilizar un calibre bastante grueso, ¿verdad? Para, digamos, transportarlo de un, de un punto del país al otro extremo del país. Necesitaríamos un calibre muy grueso y eso es muy costoso. Eso es muy costoso. Entonces, pues por eso es que se eleva. Bueno, por otra parte, dado que la peligrosidad de la energía eléctrica aumenta con la tensión, se hace necesario disminuir la tensión hasta voltajes pequeños mediante transformadores ante el uso. Es por eso, vean, porque nosotros lo vamos a seguir reduciendo para hacerlo más seguro, aunque bueno, todavía aquí, si nosotros damos nosotros nos da un toque eléctrico, eso no sería un toque, sino que sería bastante peligroso. Entonces, mientras que, digamos, pero aún así es menos peligroso este voltaje de 3000 voltios a este que es de 110.000 voltios. Entonces, es un poquito, pues así, todavía uno se salva, pues así. Pero sí es muy peligroso. Entonces, por eso es que después se empieza a disminuir. Entonces, las redes privadas, como ya les dije, ese pues es de algún país. Nosotros tenemos otras. Ya les dije, si yo les pregunto cuál es la media tensión en Guatemala, es 15 kilovoltios a 35 kilovoltios. Vale. Y aquí es donde yo me quería centrar más, ¿vean? ¿Por qué? Porque, como ya les dije, la próxima semana vamos a empezar con cálculos. Entonces, la materia y carga eléctrica. La materia, como todos sabemos, es lo que ocupa una masa y por lo tanto ocupa un volumen. Ya en metrología, pues ya les expliqué la diferencia entre volumen, masa y densidad. Entonces, ha sido uno de los grandes misterios de la humanidad, una de las grandes preocupaciones de los científicos a lo largo de la historia ha sido conocer su constitución para poder llegar a predecir su comportamiento. Y como yo les dije, en la electricidad nosotros vamos a estar estudiando también lo que son átomos. Y aquí vamos a empezar, ¿vean? Gracias a avances experimentales y teóricos del siglo XX, hoy conocemos mejor la estructura interna de la materia. Ahora sabemos que toda materia está formada por un conjunto de átomos, que a su vez están constituidos por llamadas partículas subatómicas, los electrones, los protones y los neutrones principalmente. Los átomos que forman la materia pueden distinguirse por partes fundamentales. ¿Y cuál es? El núcleo, que el núcleo es el centro del átomo, ¿verdad? Y en el centro del átomo se encuentran los protones y se encuentran los neutrones. Después en la corteza o en las órbitas, como más formal, se encuentra se encuentran electrones, solamente electrones. Solamente electrones. Que se mueven a gran velocidad. Entonces, las cargas eléctricas de la materia. Como ya les dije, están las cargas positivas y las negativas. Si yo les digo qué carga tienen los protones, ¿qué me dirían ustedes? Vamos a ver si se recuerdan todavía. ¿Los protones qué carga tienen? ¿Nadie? Vean. La carga de los protones es positiva y la de los electrones es negativa. Pero ahorita se van a dar cuenta, con esta tabla se van a dar cuenta de por qué nosotros decimos que en realidad estamos mal al decirle, digamos, positivo y negativo a los cables. Ya van a ver ahorita por qué. Entonces,
la fuerza de repulsión porque, como se recordarán, los imanes empujan, ¿verdad? Empujan los electrones. Entonces, es esto mismo lo que también se produce dentro del átomo. Los electrones con los protones se repelen. No, perdón, se atraen, perdón. Se atraen y entre electrones se van repeliendo. ¿Por qué? Porque son del mismo polo. Entonces, siguiendo una ley de reacción muy sencilla, las cargas diferentes de símbolos se atraen y las del mismo signo se repelen. Esto produce un campo eléctrico. Campo eléctrico. Entonces, otra pregunta del examen, ¿verdad? Al espacio alrededor de las cargas eléctricas de la materia. Entonces, en cambio, los neutrones no tienen carga, no tienen ni positivo ni negativo. Por lo tanto, los neutrones ni son atraídos ni son repelidos por los protones ni los electrones. La carga eléctrica es una propiedad general de la materia y se mide en una unidad llamada coulomb. El coulomb lo vamos a ver nosotros y ustedes lo van a estudiar, creo que en sexto diversificado. Entonces ustedes ya van a tener un conocimiento antes de que ustedes lo vean en física. Entonces, la masa de la electricidad de las principales partículas subatómicas son protones, neutrones y electrones. La masa está acá. Vale, entonces vean. ¿Por qué creen ustedes, viendo esta tabla, solo viendo esta tabla, por qué creen que nosotros utilizamos los electrones para la electricidad y no los protones? ¿Por qué creerían ustedes? ¿Por qué creen ustedes, viendo esta tabla? ¿No? ¿Ahí? Bueno, lo que pasa es que los electrones son más livianos, pues es así, son más livianos. Aquí en esta tabla está al revés, pero son más livianos. Entonces es más fácil empujar un electrón que es más liviano a un protón que es más pesado. Entonces, la pérdida o ganancia de la electricidad, ustedes lo van a estudiar en química, en quinto. Entonces, por eso les digo que en la electricidad se debe aprender un poco de cada cosa, ¿verdad? Entonces, la carga eléctrica de un átomo se considera nula debido a que tiene el mismo número de protones que de electrones. Lo que se traduce en la misma cantidad de carga positivas y negativas. Sin embargo, existen algunas excepciones para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los electrones al momento de nosotros empujarlos, pues se van a pasar a otros átomos y uno va a perder, otro va a ganar. Entonces, cuando ganan electrones los átomos se llama iones y eso se pueden dividir en cationes o aniones. Entonces, el origen de la electricidad. El origen de la electricidad, bueno, ese ya saben que es una rama de la física encargada de producir de las raíces eléctricas y de las interacciones entre ellas. De esta forma, son los electrones, los protones, las principales partículas subatómicas responsables de la aparición. ¿Por qué? Porque, como ya se dieron cuenta, los protones atraen electrones. Entonces, si nosotros empujamos, por decirlo así, un electrón, ese electrón va a ser atraído por los protones de otro átomo. Entonces ahí nosotros vamos a empezar a producir la electricidad y para eso les tenía algo preparado aquí. Permítanme.
Es como se relaciona, vean. Vean, los protones, este es un protón, se atraen a los electrones. Entonces, por ejemplo, te voy a quitar, bueno, lo voy a quitar en un minuto. Vamos a ver. Bueno, nosotros tenemos este electrón, el del que nosotros lo hemos empujado, por decirlo así, lo hemos sacado de ese. Entonces, este se va a atraer hacia el electrón. Y si tenemos otro, vean, aquí se está repeliendo, vean, se repelen. Entonces, este va a viajar hacia el otro lado. O ya sea que dé la vuelta y se junte con el protón. De esta manera es que nosotros producimos, por decirlo así, la electricidad gracias a que empujamos los electrones y los atraemos. En este caso, pues vean, los electrones están siendo atraídos por ese protón. ¿Y por qué? Porque son más livianos. Entonces es más fácil empujar estos electrones que empujar un protón, porque estos pesan más. Bueno, obviamente no pesan nada a gran escala, ¿verdad? Pero a pequeña escala, como nosotros estamos trabajando ya en este momento que estamos trabajando con electrones y protones, es más fácil, es más liviano un electrón. Entonces lo empujamos y esos van a ir buscando protones, van a ir buscando protones y es ahí donde nosotros producimos la electricidad. Entonces, si alguna vez nosotros nos hemos dado algún toque eléctrico, lo que hemos recibido son electrones, son electrones, pero han salido, ¿verdad? Porque, digamos, siempre debe estar eh, el circuito cerrado para nosotros recibir ese toque eléctrico. Ahora sí tienen un poquito más de la noción de por qué nosotros empujamos electrones, Sí, ¿sí? Vale. Entonces, permítame, acá termina el periodo a las 10, ¿verdad? Bueno, entonces eso sería todo por el día de hoy. Y como ya saben, vamos a empezar ya a hacer cálculos la próxima semana. Así que voy a necesitar que tengan algún cuaderno u hojas, no sé cómo van a estar trabajando ustedes, calculadora y lápiz para hacer los, los ejercicios. A partir de la próxima semana, pues ya no voy a estar utilizando mucho lo que es la pizarra, lo que es así, digamos, los documentos. Van a estar los documentos en la plataforma, sí, pero más voy a estar utilizando, digamos, lo que es el pizarrón. Entonces, los documentos les va a servir a ustedes para estudiar, pero no voy a estar leyendo y resaltándoles como lo estaba haciendo hasta el día de hoy, sino que vamos a estar utilizando pizarrón porque son cálculos. Entonces, pues con eso terminaría por el momento. Los esperaría a las 11. Y como les dije, si pueden pensar en alguna actividad para lo que es el Día del Cariño, pues me avisan, por favor. Y así pues lo empezamos a planificar porque, como les digo, sí es necesario que estén presentes en esa actividad. ¿Alguna pregunta antes de culminar? no, profe. No, ¿No? ahí estamos. No, vale. Profe, Entonces, sí, adelante. y lo más necesario para comprar las herramientas, lo más necesario, ¿cuál lo utilizaríamos para comprarlo? Vale. Lo más necesario por el momento, digamos así, ahí sí que por decirlo así, para las primeras clases serían Ajá, estos para tres. lo que interesa más. Sí, esas tres, vean. Esas tres. Ay, Y vamos a ver. Esas tres. El multitester, tal vez sí, pero bueno, todavía no. El multitester todavía no. Eso y los desarmadores. Como ya les dije, pueden comprar juegos o pueden comprar así uno de puntas, así como el que yo les mostré. Pueden comprar cualquiera de los dos. O sea, digamos, para no comprar un juego, pues compran uno de puntas. ¿Y Pero esto, dónde consigues de puntas, profe? pues vean, si ustedes son de la antigua, pueden buscarlo en la Ferretería España. Si son de Chimaltenango, estás vamos a ver, ya. En Chimaltenango, en el mercado, hay una ferretería que tiene variedad de herramientas que se llama El Campesino.
El campesino. Esa podrían encontrar ahí quizá. El campesino. Está en el mercado. Sí, está en el mercado. Está en el mercado. Es Ujú. una ferretería así, algo grande. Sí, podrían preguntar ahí. Podrían preguntar ahí. Y de hecho creo que también si, digamos, si ustedes, si no tienen, pues pueden, ellos consiguen. Oh, ya. Gracias, profe. Vale. Sí, entonces, Eric, sí, esos tres y desarmadores serían para las primeras clases. Ah, ya. Bueno, gracias, profe. Bye. Entonces los espero a las 11 porque ahorita tengo con sexto. Pasen feliz mañana y los espero a las 11. Profe, igual. Gracias igualmente.